Muchas gracias, Julia, por tu precisión, que la dábamos por descontado, y por ello también por haberte ceñido exactamente al segundo, al tiempo, cosa que también dábamos por descontado. Las preguntas, esas preguntas precisas que decía antes Daniel, las dejaremos para el final. Tendremos como mínimo 20 minutos y no las haremos nosotros, sino que esperamos que las hagáis vosotros y muchas, ¿no? Finalmente, agradecer en nombre de Daniel y mío, agradezco que GESIDA se haya acordado de prejubilados y cerca de jubilados ilustres y que lo siga haciendo. Y gracias por la acogida en San Sebastián. El próximo ponente es Santiago Moreno y abordará el problema que ha dejado en el aire Julia, o sea que es una solución de continuidad, ¿no? En todas estas cascadas, el primer escalón siempre es el más problemático, tanto de estimarlo como de tratar de solventarlo, ¿no? Y de Santi Moreno no creo que haya que se puedan decir grandes cosas, y quizá lo que podría decir es que... Está muy bien. No, porque las conocéis todos y son muy grandes. Querido, el Clinic está teniendo un ataque frontal contra el Ramón y Cajal, ¿eh? Perfecto. Pero quizá un punto importante que quiero destacar es su capacidad de leer y visionarte el futuro. O sea, es un hombre que en su grupo de investigación ha hecho investigación clínica de toda la vida. Hace un tiempo incorporó con mucho éxito investigación básica y se dio cuenta de que más tarde, de que si queríamos curvar o minimizar el impacto de la epidemia, había que entrar en algunos temas de prevención. Y Santiago Moreno y su grupo pues han entrado con éxito en varios temas de prevención, en algún tema epidemiológico, etcétera, sobre todo a nivel de corris, etcétera. Y realmente pues esto es tener ideas claras y una visión, y es una cosa grande que quiero decir. Santiago, cuando quieras. Gracias, amigo. Esto último te ha redimido, ¿eh? Te ha redimido en parte. Muchas gracias, Nen. Gracias, amigo, por estar aquí. Y efectivamente, creo que es importante el tema que estamos tocando hoy, y a mí me toca comentar justo donde Julia lo ha dejado. La charla lleva por título El diagnóstico precoz como herramienta de control de la epidemia, cómo hacerlo, y justamente voy a dividir la charla en esas dos partes. Es verdad que el diagnóstico precoz nos puede ayudar a controlar la epidemia, como si de una vacuna o de una estrategia de curación se tratara. Y lo segundo, de ser así, sabemos cómo podríamos hacerlo a nivel nacional, a nivel de España, cómo podríamos hacerlo para conseguir el objetivo. Os voy comentando. Si tuviésemos que explicarle a alguien, y algún día tendremos que hacerlo, a algún político que quiera hacer algo por el VIH y quisiéramos explicarle por qué hace falta introducir nuevas medidas de control, tenemos que enseñarle las cifras que hay. Y uno ve esa cifra y algún insensato puede pensar, bueno, pues tampoco estamos tan mal, el SIDA disminuye y el VIH se mantiene. Ya es malo que se mantenga, pero lo podría ver así. La cuestión está, esto es Europa, ¿eh? La cuestión está que cuando uno lo desdobla por los modos de transmisión, por práctica de riesgo, veis que hay un grupo que va en aumento año tras año. Y de manera impepinable. Los hombres que tienen sexo con hombres, en toda Europa, veis que el resto disminuye relativamente. En toda Europa, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una incidencia que va aumentando anualmente. En España pasa exactamente lo mismo. Si os vais a la página del Ministerio y sacáis las últimas gráficas, que son las del 2014, veis esto. Y si os vais arriba, que son los hombres, pues ir a la línea discontinua, que es los casos actualizados por retraso de notificación, y uno tiene la tentación de ver que la epidemia, incluso entre los hombres, permanecería estable, ¿eh? Uno compara el principio y el final y parece que no haya aumentado, pero de nuevo, si uno lo desdobla, y además lo mira en hombres que tienen sexo con hombres, tanto nacionales, españoles, como los de fuera, veis que entre los hombres que tienen sexo con hombres, la incidencia también está aumentando. Y aumentando la lupa, si uno lo mira ahora por edad, ve que hay unos grupos de edad dentro de los hombres que tienen sexo con hombres en los que aumenta de manera más importante. La línea amarilla y la línea verde, que son aquellos que están entre 25 y 35 años, va aumentando también de manera persistente a lo largo de los años, va aumentando la incidencia. Parece, por tanto, que tendríamos argumentos para convencer a quien tuviera que tomar decisiones de que la epidemia de infección por VIH, y fundamentalmente entre hombres que tienen sexo con hombres y entre los más jóvenes, es una epidemia que está aumentando y que se mantiene en crecimiento y que, por tanto, podemos ignorarlo, pero seguramente exija acciones de salud pública para su control.
Tanto es así que, esto lo recordáis porque es una diapositiva robada a Fauci, me gustaría decir que me la cedió él, pero no es el caso, robado a Fauci, os decía. Entonces él presentó lo que llamó la pirámide de prevención, en el cual, como veis, bueno, pues en la base estaban las medidas más estructurales, y en la punta de la pirámide pone 3 estrategias: la vacuna, a la que se aspira, y luego 2 que vamos a tratar hoy: el tratamiento como prevención, lo pone ahí en la punta, y la profilaxis preexposición como estrategias de control de la epidemia. Tenemos datos, de nuevo, datos que podamos presentar para argumentar que necesitamos diagnosticar y tratar a los infectados para controlar la epidemia, ya no por razones de cuidados clínicos y beneficiar al paciente, que es lo que nos ha preocupado, como por razón epidemiológica de control, sabéis que la tenemos. La tenemos porque sabemos, por estudios que se han hecho y también por modelos, cuáles son los principales determinantes de la transmisión de nuevas infecciones. Y sabemos que interviene de una manera muy importante la infección por VIH no diagnosticada. Me voy a un artículo antiguo que es de 2007, que se publicó, es un modelo hecho en Estados Unidos, en el cual, como veis, es sombreado en rojo el porcentaje que supone las personas no diagnosticadas de infección por VIH como responsable de la transmisión. Y veis que, siendo muy poquito, porque no supone más que 1/4 de los casos con que contan en Estados Unidos, supone más del 57% de la transmisión. Y el modelo se ha hecho en un momento en que los crónicos tratados todavía podían transmitir por fracasos terapéuticos. Hoy, que el porcentaje de éxito y de indetectables son mucho mayores, como hemos visto, seguramente la fracción sería todavía menor, y por tanto los no diagnosticados supondrían una mayor proporción de los nuevos casos de transmisión. Por tanto, razones epidemiológicas en ese sentido y razones de eficacia. Tenemos ya estudios, yo solamente os traigo 2, por contundentes. Uno es el ensayo clínico, el HPTN 052, alguien ha dicho que es el mejor estudio clínico que se ha hecho en los últimos 10 años, en el cual se demostró que si ponemos tratamiento antirretroviral a las personas infectadas, no transmiten. Yo lo transmito así a los pacientes, y además diciéndole, está por describirse el primer individuo con carga viral indetectable que infecte a otro. ¿De acuerdo? Datos de un ensayo clínico contundentes, como son contundentes el estudio observacional Partners, que recordáis, parejas serodiscordantes con cualquier práctica de riesgo, atendidas en hospitales en centros europeos, a los cuales se les recoge durante años, se le hace seguimiento de la transmisión de infección por el VIH. Y sabéis que en ese contexto el número de infecciones nuevas diagnosticadas fue de 0. De 0 pelotero. Esta es una diapositiva sacada cuando se presentó en el CROI el estudio, haciendo referencia a que la práctica que se asocia con mayor riesgo de transmisión, el sexo anal receptivo con eyaculación, el número la transmisión era 0, aunque había un intervalo de confianza que llegaba al 2% anual. Y en boca de Allison, pues había que comentarle a los pacientes que hoy sabemos que es 0, no hemos encontrado ningún caso, pero que sepa que no podemos excluir. Y recordáis la publicación del JAMA, en la que, en función del número de la ENES de cada práctica, pues el intervalo de confianza era más o menos grande, pero cuando nos vamos al grupo que nos interesa, que son los hombres que tienen sexo con hombre, veis que los intervalos de confianza eran muy bajitos y que, efectivamente, en aquel de sexo anal receptivo con eyaculación podía llegar al 2 y pico %. ¿De acuerdo? Por tanto, segundo argumento que nos apoya, la administración de tratamiento antirretroviral a los diagnosticados disminuye, como somos muy prudentes, no decimos hace desaparecer, disminuye de manera ostensible el riesgo de transmisión. Y eso tiene alguna repercusión a nivel poblacional, que es lo que nos interesa, pues también tenemos datos que apoyan esa tesis. Y esos son los datos de British Columbia, de Canadá. Julio Montaner, que, como sabéis, es un abanderado de la estrategia, pues él midió, ahí en su contexto, midió en British Columbia, el impacto, la relación que existía entre el número de personas con carga viral indetectable, que son las barras en blanco, que van aumentando a lo largo de los años, y el número de nuevas infecciones, que de manera especular va disminuyendo a lo largo del tiempo. Si alguien ha pensado, eso puede ser que los muchachos y muchachas de British Columbia se han ido haciendo conscientes de la necesidad de utilizar preservativo, quitarlo de la cabeza, porque al mismo tiempo que disminuye el VIH, aumentaba las enfermedades de transmisión sexual. Las prácticas sexuales aumentaban, las prácticas sexuales de riesgo, pero disminuía la transmisión, y ello lo pone en relación con el aumento de pacientes con carga viral indetectable. Y ya el último argumento que podemos dar es que encima esta sería una estrategia
coste-efectiva. Y también estoy muy familiarizado con esta imagen. Es los cálculos, las estimaciones hechas de qué nos costaría y qué ahorraríamos en función del porcentaje del momento en que iniciáramos el tratamiento antirretroviral. Lo calculan por los CD4 y cuando se dice tratar a todo el mundo, pues como veis, eso va inicialmente asociado a un desembolso mayor, pero que enseguida, en pocos años, empieza a ser rentable y al final, a lo largo del tiempo, mirar lo que se ahorra. Creo, por tanto, que tenemos todo el fundamento del mundo, razones científicas e incluso económicas para apoyar la estrategia de diagnosticar y tratar para mejorar la situación de la epidemia, la situación de la transmisión de infección por VIH en el país. Tanto es así que los CDC europeos cada año elaboran un póster coincidiendo con el Día Mundial del SIDA, en el cual, aparte de reflejar en cifras cómo está la situación, tiene el lema de diagnostica y protege. Ya no está diagnosticar para no hacer infecciones oportunistas, para no tal, sino diagnostica y protege. Y llegado a este punto, segunda parte de la cuestión, ¿cómo lo hacemos? Porque esto lo hemos discutido mucho y lo mismo es hora ya de ir poniéndole solución. Y habéis visto que los clásicos, diría, han corrido ríos de tinta, yo diría, han corrido horas de congreso, que hemos discutido cuál era la mejor estrategia. La que propuso los CDC americanos en el 2006, diagnosticar y tratar a todo el mundo entre 16 y 65 años que acuda al médico por cualquier motivo, o la propuesta que sale en Europa por los CDC y la EACS, asegurando que lo mejor es hacer un diagnóstico dirigido por enfermedades indicadoras, por prácticas de riesgo. Esto hemos discutido, cada cosa tiene sus ventajas y inconvenientes. Pues en principio estaba muy atractivo por evitar los problemas y los calentamientos de cabeza, implantar una estrategia universal. Básicamente no hay que explicarle nada al paciente, tú se lo haces en tanto que tenga una extracción de sangre y todo el mundo pasaría al menos una vez por el test. En ese mismo documento recordad que se decía que la estrategia se convertía en coste eficaz cuando la prevalencia de infección oculta en el medio fuese superior al 1%. O sea, perdón, al 1 por 1000. ¿De acuerdo? No, al 1 por 1000, ¿vale? Eso es, al 1 por 1000. Entonces nosotros medimos. En Madrid hicimos un estudio, Julia y yo, con la gente de salud pública ahí en Madrid, y medimos ya hace unos años que la prevalencia de infección no diagnosticada en Madrid era del 0,35%, es decir, del 3,5 por 1000. Superábamos, por tanto, con mucho el umbral necesario para convertir en coste efectiva la estrategia de diagnóstico universal, rutinario. Eso nos animó a proponer que esa fuese la estrategia que había que hacer. Y además identificamos que incluso podíamos acotar un poco, porque los nuevos diagnósticos se hacían con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres, en gente de otros países que en gente nacional, y luego en un rango de edad muy limitado. Entre los 20 y los 40 años estaban todos, porque ese que veis aquí, que está de 41 a 60, tiene 41 añitos. Es decir, que está todo como muy limitado. Al mismo tiempo, y eso argumentaba en contra de lo que entendíamos que no era una buena cosa, porque hacerlo por diagnóstico dirigido pues suponía esperar a que las personas tuvieran ya una enfermedad indicadora que por definición se asociaba con un diagnóstico tardío. Éramos, por tanto, y siempre me pronunciamos más a favor de un diagnóstico universal. Sabéis que en España hay una recomendación, no sé si estáis familiarizados con ellas, hay unas recomendaciones que elaboró el Ministerio, que se llama así, Guía de Recomendaciones para el Diagnóstico Precoz del VIH en el ámbito sanitario, en lo cual, pues afrontan de manera más o menos directa el problema que se les plantea, distinguen entre personas con síntomas y personas sin síntomas, recomiendan hacer el test tanto a las personas con enfermedades indicadoras de VIH, infección por VIH, como con enfermedades indicadoras de SIDA, y luego para las personas asintomáticas pues también hablan de hacer lo que llaman ellos una oferta rutinaria, más o menos parecida a la del CDC, con algunos matices, o bien lo que es dirigida, y sería por práctica de riesgo o a personas de alta prevalencia. Nos olvidamos de las obligadas, porque son las que de hecho están instauradas. Por tanto, ellos proponen escoger y hacerlo por enfermedades indicadoras, admiten el diagnóstico universal si se quiere adoptar en determinadas condiciones, o la oferta rutinaria. Pues lo que yo quiero presentar es que tenemos datos para empezar a tomar decisiones de cuál sería la mejor estrategia que nos conviene en un país como el nuestro. Voy a presentar los resultados de dos estudios que se han hecho, los dos estudios en Madrid. Uno es el estudio
que se llama así el Estudio de Diagnóstico Precoz de VIH en Atención Primaria, el VIH, que hace poquito se ha presentado y que Miriam, que lo ha coordinado y lo ha analizado, ha tenido la generosidad de prestarme algunas de sus diapositivas. Básicamente os comento, lo que Miriam y la gente de Atención Primaria en Madrid han hecho es comparar 4 diferentes estrategias. Comparar la estrategia que ahora mismo hacemos, es decir, cada uno pide el VIH cuando entiende que lo tiene que pedir, ¿vale? Esto va a ser una cifra que se sacará en plan retrospectivo, con lo que llamaban oferta rutinaria en el documento del plan, es decir, hacérselo a todo el mundo en una determinada franja de edad que acude al hospital, frente a la oferta dirigida, que acogería a las personas con prácticas de riesgo y los procedentes de países de alta prevalencia, y se facilitaba a los médicos y se le dio instrucciones de cómo hacer la encuesta sexual para poder decidir si es una persona con prácticas de riesgo o no, y eso se comparaba también con la oferta por enfermedades indicadoras. Y aquí hubo una gran novedad, y es que aparte de la lista de enfermedades indicadoras elaborada por organismos, los médicos que entraban en este grupo del estudio, en su pantalla del ordenador, les saltaba una alerta cuando introducía un dato que era una enfermedad indicadora y cuando había un motivo para hacer. Y esto es fantástico, ¿eh? Con lo cual, de hecho, os digo, no he tenido todos los datos que Miriam me ha proporcionado por falta de tiempo, pero la estrategia que más le gustó a los médicos participantes fue la de la enfermedad indicadora, ¿eh? El estudio está, desde el punto de vista metodológico, está impecable. Ahí tenéis, pues, se autorizó por centros, no por médicos, para evitar la contaminación, que dentro de un mismo centro hubiesen diferentes estrategias. Se autorizó por centros, 10 centros de salud en Madrid hicieron la oferta rutinaria, 10 centros hicieron la oferta dirigida y 10 centros de salud hicieron la oferta por enfermedad indicativa, y los resultados finales son estos. Bueno, los resultados preliminares todavía, ¿eh? Se han hecho 13 nuevos diagnósticos, lo cual supone una prevalencia del 0,32%, ver cómo se compara con aquel 0,35% que habíamos encontrado en un estudio previo, y este es el rendimiento de las diferentes estrategias. Hay diferencias entre ellas y la que mejor ha funcionado en sus manos es la oferta por enfermedad indicadora, aquello de que saliera una alarma en la pantalla para que se pida el VIH ante determinadas enfermedades. Tenía también un buen rendimiento la oferta dirigida y funcionó peor el diagnóstico universal. Por tanto, a raíz de aquí, y no entro en los detalles de los pacientes, a partir de aquí la conclusión sería que hacerlo mediante la estrategia de oferta por enfermedad indicativa tiene un rendimiento superior y te permite diagnosticar más pacientes que cualquiera de las otras dos. El segundo estudio que quiero presentar es uno que hemos hecho en el hospital, ¿eh? Este lo ha coordinado Susi Pérez Elías, ha puesto una cantidad de empeño tremenda en él y creo que nos da también resultados muy interesantes. Ayer, los que estuvisteis en la sesión de comunicaciones orales, veríais que Cristina Gómez Ayerbe presentó una parte de los resultados que yo os reproduzco aquí. Lo que nosotros hemos hecho ha sido realizar un estudio también en el servicio de urgencia de nuestro hospital y en uno de los centros de salud que tenemos jerarquizado con nosotros, y ahí lo que se ha hecho es a un amplio número de pacientes en un sitio y en el otro hacerle una prueba rápida del VIH en sangre. Con consentimiento informado se le hacía la prueba y se veía quién era positivo y quién era negativo. Y un elemento importante que se le ocurrió a Susi fue incluir un cuestionario, que ayer lo que tuvisteis, Cristina lo detalló. Un cuestionario en el cual a la gente que se le pasaba se hacía 6 preguntas sobre prácticas de riesgo, muy abiertas, hasta el punto que una de las 6 era: ¿consideras que alguna vez has tenido una práctica de riesgo para el VIH? Y no tenías que poner arriba si eras gay o no eras gay o qué demonios. Si contestabas eso que sí, y luego 14 preguntas sobre enfermedades indicadoras, ¿vale? Os digo que el tiempo medio de cumplimentación de los pacientes, tanto en el centro de salud como en el servicio de urgencias, fue entre 2 y 3 minutos. Es hacer 3 cruces o ninguna, ¿vale? Lo que se ha hecho en el estudio es comparar el diagnóstico universal, es decir, el resultado de hacer todos los test que se han hecho, con lo que hubiera pasado si lo hubiéramos hecho dirigido, guiado por la encuesta, y eso se ha comparado con lo que fueron los resultados de los diagnósticos en años previos en el mismo periodo de tiempo. Comparamos, por tanto, lo habitual con cualquiera de las 2 estrategias dirigidas. Se han visto 5.329 pacientes, 2 tercios se han mirado en el centro de salud y 1 tercio en urgencias. Ya veis, 50 y 50% de hombres y mujeres, y el 65% de ellos españoles de nacimiento. Estos son los resultados.
En total se han diagnosticado 22 pacientes, se han diagnosticado 14 en urgencias y 8 en el centro de salud. La prevalencia, de nuevo, está en el rango de lo que comentábamos, un 4 por 1000, que como veis, de nuevo, más frecuente en hombres que en mujeres, más frecuente en la gente de fuera de España que en la gente de España y, en este caso, más frecuente en el servicio de urgencias que en el centro de salud. Por tanto, corrobora la cifra de infección por VIH no diagnosticada con algunas críticas epidemiológicas. ¿Y qué pasa cuando se compara con lo que veníamos haciendo de manera rutinaria? Pues aquí tenéis esa prevalencia de 4 por 1000 que se ha encontrado en el estudio DRIVE, ver que en los años previos se había hecho muchas menos pruebas anualmente y el número de diagnósticos había sido menor. Si uno se fijara en la prevalencia que se denunciaba, ves que en los 2 últimos años la prevalencia es muy parecida a la que se encontró en el estudio DRIVE, pero el número de casos es sensiblemente inferior. Es decir, haciendo lo que habitualmente hacen los médicos en el servicio de urgencias o en el centro de salud, no se pasaría a diagnosticar 3 nuevas infecciones al año en este grupo de población, comparado con los 22 que en ese año se habían diagnosticado mediante el estudio DRIVE. La parte interesante, además, es una cuestión. Esa encuesta tan sencillita que se había diagnosticado tenía una sensibilidad del 100%, es decir, todos los pacientes que salieron positivos habían puesto un sí en alguna casilla y, por tanto, el valor predictivo negativo era del 100%. Es decir, a quien fuera todo negativo no haría falta hacerle la prueba del VIH. Ya os digo que el 54% de las personas que respondían a la encuesta habían puesto algún sí. Y el estudio va acompañado, otro argumento que podemos utilizar, de un estudio económico. Si uno mira lo que se gasta en cada estrategia, claro, donde menos se ha gastado es en aquella que se han pedido menos pruebas, en la que más se ha gastado, en la que se ha hecho a todos, e intermedio, aquella que se ha hecho solamente a los de la encuesta positiva, lo que sería la dirigida. Si miramos ahora cuánto ha costado cada diagnóstico según cada una de las estrategias, pues veis aquí, el que sale más baratito es en la encuesta, aquello que tiene que hacer el test a lo que tenía en la encuesta positiva, porque no perdemos ningún positivo, ningún infectado y eliminamos el 50% de los test. Y sale, sin embargo, muy caro el diagnóstico del VIH, pues, siguiendo el procedimiento que ahora mismo se está siguiendo. Esa es mi última diapositiva, por tanto, estas son mis conclusiones. Yo creo que, de base, el tratamiento de las personas infectadas es ahora mismo la estrategia que se ha demostrado más efectiva en la prevención de la transmisión del VIH en parejas serodiscordantes y ha demostrado una disminución en la aparición de nuevos casos en los estudios realizados. Creo que hay suficiente evidencia y ciencia para apoyar esa afirmación. Creo, y hay seguro que no hay discusión, que para controlar la epidemia se precisa diagnosticar a las personas infectadas que se convierten ya en un objetivo prioritario de salud pública. Creo también que existen métodos accesibles para mejorar el diagnóstico de infección por VIH y yo aquí me mojo, creo que una estrategia de diagnóstico dirigido, ya sea mediante cuestionario, como lo hemos hecho nosotros, o con notificaciones en el registro electrónico, como se ha hecho en el otro estudio de Madrid, constituyen, a mi juicio, el método más eficaz y más rentable. Y dejarme que, claro, tengo que agradecerle, porque los otros que os he presentado son de ellas, a Miriam por haber hecho el estudio y por haberlo compartido, y a Susi y a Cristina también por lo mismo, por haber hecho un estudio tan riguroso y compartirlo ahora con nosotros. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención.